palabra misterio y sacramento significan lo mismo. Misterio es una palabra que viene del griego, mysterion, traducido al latín sacramentum y traducido al español sacramento. Significan lo mismo. Los sacramentos son signos eficaces de gracia. Son Cristo resucitado en su carne gloriosa que nos ofrecen la salvación. El sacramento es el modo como nos toca a nosotros la salvación, cómo nos alcanza a nosotros la salvación. En el tema del bautismo, el signo que vemos es el agua, son las unciones con el aceite, el santo crisma, y son las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los sacramentos son gestos materiales y son palabras. Tanto la palabra como el signo sacramental, el gesto, forman lo que es un signo eficaz de gracia. Por ejemplo, el bautismo nos hace pasar de criaturas a hijos de Dios. Nos regala el bautismo el ser incorporados a Cristo. Siempre son sacramentos de la fe. En los niños, con la fe de los padres y de los padrinos. En los adultos, siempre sacramentos de la fe. Nos incorpora el bautismo a Jesucristo y con Él, que es cabeza de la Iglesia, a la Iglesia. Y recibimos la unción que nos da el Espíritu Santo. Es un signo eficaz de gracia, en este caso la gracia de la filiación. Por el bautismo somos hijos de Dios y somos herederos, por tanto. Hemos sido en Cristo hijos de adopción. Él es el Hijo por excelencia y autonomasia, que nos hace hijos de adopción, y Él es heredero y nosotros coherederos en Cristo. ¿Y qué vamos a heredar? La gloria del cielo. Cuando se despide Jesús de los discípulos, les dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y predicad el Evangelio, enseñad todo lo que os he dicho, bautizadles en el nombre del Padre. Aquel que se bautice se salvará, el que no se bautice se condenará. Bueno, pues se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y así empieza San Pedro la predicación. Es evidente que Cristo ha sido constituido Señor. La palabra Señor significa el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y significa de manera concreta que Él es el vencedor del pecado y la muerte, resucitado y por tanto constituido Señor. Pues bueno, vosotros lo llevasteis a la cruz, Dios Padre lo ha resucitado. Es la predicación de esta primera entrada de lo que es la Iglesia después del Pentecostés, en la predicación de Pedro. Ahora viene lo importante para nosotros. Después de esto, que es una afirmación tremenda, Jesús es el único Señor, no hay otros señores, es el único Señor, ha sido constituido juez de vivos y muertos. Todos los que se acercan a Él pueden alcanzar en el trono de su misericordia el perdón de los pecados, una palabra tremenda. Viene la respuesta de aquellos que escuchan la predicación de Pedro. Dice que les golpeó el corazón, porque ellos eran también testigos de cómo habían llevado a Cristo a la cruz, y por tanto, vosotros que lo habéis llevado a la cruz, lo habéis matado, ¿qué hemos de hacer? Y ahora yo insisto con esta pregunta, ante la situación que tenemos delante, el panorama que tenemos delante, ¿qué hemos de hacer? ¿Y qué significa lo que está pasando? ¿Y qué nos está reclamando Dios a través de los acontecimientos que escuchamos todos los días? ¿Qué significa? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué tienes que hacer, querido hermano? Y la respuesta de Pedro es tremenda. Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, desde el primero hasta el último, es convertíos. Más tarde, un poquito más adelante en la lectura, dice: escapad de esta generación perversa. Queridos hermanos, ¿no habéis caído en la cuenta que nuestra generación es una generación perversa, soberbia, que ha ensayado vivir de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, que ha roto todos los vínculos? Y ahora es cuando nos damos cuenta de que era todo mentira. Sin los vínculos no podemos vivir. Ha desenmascarado, os decía yo los primeros días, el individualismo. Las personas que viven ahora solas y que tienen ya cierta edad
Están reclamando la caridad de todos, que vayan a hacerles la compra, que les llamen por teléfonos, que les escriban cartas, que los acompañen. Dios no quiere esa vida. No es bueno que el hombre esté solo. La primera vez que el Señor dice no. Por tanto, es mentira. Romper los vínculos con la familia, separar a los padres de los hijos, y más cuando necesitan totalmente de ellos, es una mentira. Es un modo de organizar la sociedad de espaldas a Dios. El sufrimiento de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de aquellas personas que están confinadas en su casa o en las residencias o en los hospitales, es un sufrimiento tremendo. Pero no solo están sufriendo ellos y nosotros. Las ideologías que han entrado en el corazón de las personas y las han hecho esclavas de esta generación perversa. Estaban hablando de la eutanasia, estaban hablando de la libertad sexual desordenada más allá de lo que es la definición del propio cuerpo. Una generación perversa. ¿Y qué es lo que nos reclama Dios? Volved a Dios. Pero es una palabra estupenda, es una palabra que nos tiene que llenar de alegría. Claro que estamos cargados de sufrimientos, ¿quién nos va a decir lo contrario? Claro que todos nos lamentamos de todo lo que está sucediendo, del profundo dolor de tantas personas, y más cuando se muere sin el auxilio espiritual. Claro que sí, pero es que la muerte es consecuencia del pecado, y que el sufrimiento es consecuencia del pecado, y por tanto todo esto lo podemos interpretar desde los ojos de Dios como una llamada a la conversión, una conversión que empieza por la persona, la conversión es de cada uno. Pero es verdad que hay pecados que son estructuras de pecado. A veces la sociedad se organiza como una estructura para el mal. Juan Pablo II lo repetía muchas veces. Y reclama conversión en las leyes, en los dictámenes de lo que es el gobierno de nuestro pueblo, en lo que significa la organización de la vida social, en lo que significa volver a los vínculos con la familia, a los vínculos con la comunidad cristiana, con los grupos sociales, es decir, todo aquello que es el destino de Dios. Porque fuera de Dios, y ahora lo constatamos, no se puede vivir. Fuera del designio de Dios se malvive, claro que sí, se sobrevive, y cada vez más apartados de Dios estamos entrampados, esclavizados, atenazados por esta generación perversa. Y dice Pedro, escapad de esta generación perversa. Y la primera condición es convertid el corazón, es decir, volved a Dios, es como un giro de 180 grados. Estabas de espaldas a Dios, date toda la vuelta y mira a Dios, y mira su corazón, porque la misericordia del Señor es eterna, porque no condena, sino que viene a salvar, pero pasa por la libertad nuestra. Y ese es un límite que Él se ha puesto y no lo traspasa. Es decir, si nosotros no lo dejamos entrar, ese es el drama. No entra, porque no le dejamos entrar. Y por eso el sacramento del bautismo es el sacramento de la conversión, que al principio era entregado a los adultos, y después ya, en la medida que se organizaba ya una comunidad cristiana, fue el bautismo de todos los miembros de la familia, también los pequeños, ¿no? Pero ahora, en una sociedad tan secularizada, hemos de repensar desde la raíz todos los sacramentos, para que sean sacramentos ejercidos desde la fe, para que vivamos verdaderamente la vida del resucitado en nosotros. Convertíos, y que cada uno de vosotros sea bautizado, es decir, alcance los frutos de la resurrección de Jesucristo, con este signo eficaz de gracia que lava y borra el pecado original, que nos incorpora a Jesucristo y a la Iglesia, que nos hace vivir en la vida del resucitado. Esa es la eficacia, signo, lavar, decir palabras, ungir. La eficacia es, te hace hijo de Dios, te hace vivir en la gracia, que es la misa con Dios, y recibiréis el Espíritu Santo, es la tercera palabra de Pedro, y recibiréis el Espíritu Santo, que es el amor de Dios viviendo en nosotros. Y cuando uno vive así, es capaz de muchísimas cosas. No de ser imprudente, pero sí de arriesgar su vida, de dársela enteramente. Yo recuerdo cuando tuve que decidir darle el corazón entero a Dios. Era un drama. Yo quería casarme como algo que nacía voluntariamente en mí. Y era mi inclinación a casarme y que el Señor hubiera concedido muchos hijos. Un drama. Decirle al Señor sí, enteramente para ti. Pero esa es la vocación sacerdotal. Algunos el Señor los llama para que le den enteramente su vida. Y esa es la paz que después uno alcanza cuando, después de una lucha y un combate, más allá de la inclinación primera, dices, sí, Señor, como tú quieras. Como tú quieras. Nunca en la vida podía imaginar yo el desarrollo. El año que viene haré 50 años de sacerdote y 25 de obispo. No podía yo imaginar el desarrollo de mi vida sacerdotal y el desarrollo de mi vida episcopal. Como tú quieras, Señor, y donde tú quieras.
pero con una paz. Esa nadie te la puede robar. ¿Y quién te la regala? El Espíritu Santo. Y en este caso, más allá del bautismo, más allá de la confirmación y la Eucaristía, que es la iniciación cristiana, el orden sacerdotal es un sacramento eficaz de gracia. ¿Y cuál es la gracia del sacramento del orden? Que hace presente a Jesucristo en el obispo y en cada uno de los sacerdotes. Hace presente a Jesucristo en la predicación de su palabra, en la celebración de los sacramentos, como pastor que tiene que guiar a su pueblo, una responsabilidad enorme que va más allá de mis fuerzas. Y por eso estáis todos los días rezando por vuestro obispo en todas las Eucaristías que se celebran. Es una paz saber que no estoy más que fortalecido por vuestra propia intercesión y vuestra propia oración. Y en esa uno descansa y vive. Escuchemos hoy pues la predicación de Pedro para responder a la pregunta fundamental: ¿qué hemos de hacer? Y en estos momentos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Convertíos, que cada uno de vosotros sea bautizado, recibiréis el Espíritu Santo. Convertir el corazón para encontrar en los sacramentos pascuales las fuentes de la gracia donde somos alcanzados por la salvación. Nos tenemos que sentir verdaderamente acompañados por el Señor y agradecer los grandes dones que son los sacramentos de nuestra salvación.